Muy buenos días, hermanos. Algunas hermanas que están con nosotros en este hermoso día en la cual el Señor nos ha dado cita, casi que repitiendo aquellas líneas del himno, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, así dice, ¿verdad? Gracias al Señor por esa oportunidad que Él nos da y que sea o que veamos esa práctica de ese gozo de la cual irradia en nuestros rostros en esta mañana al momento de vernos en esta oportunidad en la que nos hemos dado cita. En cuanto al tema que vamos a continuar, ya escuchábamos en la introducción lo que nos corresponde a la continuación de los temas que hemos venido dando. Estamos ahora en cuanto a lo que es la reconciliación. Antes de entrar en materia, yo sé que este tema es bastante grande y por supuesto no se puede agotar en un tiempo de exposición como la cual tenemos, pero por supuesto vamos a tratar la manera de condensar al máximo el contenido, así para que todos tengamos lo que corresponde a nosotros como siervos del Señor y lo que debemos de saber como predicadores de la palabra. Solo para hacer un tanto de memoria en cuanto a las últimas exposiciones allá en Barranca Grande, en cuanto a la exclusión del ser humano, en cuanto a la caída, cómo se dio la situación del pecado. Vemos allá en Génesis, en el capítulo 3, como les decía, para traer a la mente lo que en aquella oportunidad estuvimos viendo, en Génesis, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la Escritura: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Igualmente, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor por medio de la lectura de su palabra. Encontramos estos versículos de la Escritura. La leemos como una sentencia,
a consecuencia de la desobediencia de el primer hombre, Adán, que por supuesto toda aquella situación que inicia con la serpiente y Eva, pero encontramos nosotros aquí una implicación en la cual Dios lo habla en esas palabras, una sentencia en cuanto a la situación en la que se encontró el hombre en aquella oportunidad. Es reflexionar sobre este punto. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Dice que aquel jardín del Edén, aquel primer hogar que había preparado Dios para que habitara allí el hombre, dice que el Señor lo protegió, sacó al hombre de ese lugar. Hermanos, era un lugar de privilegio, era un lugar donde el hombre se iba a desarrollar, era su entorno en la cual él se iba a relacionar con aquella creación divina. Pero la desobediencia de él, a pesar de aquella prohibición de tomar del fruto, de la cual todos nosotros conocemos en relación a esto, dice que aquel huerto del Edén, después de haber sacado al hombre, quedó protegido, quedó resguardado. Dice que puso querubines. Solo podemos imaginarnos nosotros, reflexionar alrededor de todo esto, hermanos. Nos trae a la mente, imaginémonos, de que nadie más iba a estar en ese lugar de privilegio. Nos dice la Escritura que también dice que una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es que era una decisión del Creador. Ya no iba a haber más privilegio. Desde aquel momento y aquella sentencia, al hombre le dijo: con el sudor de tu frente harás producir la tierra y ganarás tu alimento. Igualmente a la mujer lo que le dijo también por su lado, no había vuelta atrás, eran palabras del Creador. Cuando leemos esta porción, esta segunda porción, realmente ha de conmovernos y de sentir una culpa muy dentro. Dice, cuando nos dice: y se arrepintió Jehová de haber creado o de haber hecho hombre en la tierra. Solo pensemos eso, hermanos. Y se arrepintió. ¿Cuál era la condición del Creador? El hombre le había fallado. Inclusive dice, esa sentencia finaliza con esto cuando dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, y todo lo que le acompañaba, los animales. Dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. Era una situación difícil para el hombre. Y ahora, ¿para dónde agarraba él? ¿Qué camino iba a tomar? El jardín del Edén estaba fuertemente custodiado. No había entrada allí. Solo pensemos con aquella espada que ni siquiera podía tomar el camino nuevamente hacia ese lugar. La situación del hombre estaba perdida.
A partir de allí, ¿qué hacer entonces? ¿Qué fue lo que sucedió a través del tiempo? El hombre de continuo solamente al mal. Aparece aquella situación de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que encontramos allí? Vean, el hombre hasta cierto punto no tenía ese cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque aún atreverse a construir, a iniciar aquella construcción de aquella torre para subir y ellos mismos ser su Dios para ellos mismos. O sea, creo que aquí la situación del hombre iba para mal. No hubo un arrepentimiento, como podríamos ver allí, de la situación en la cual estuvo. Vemos la situación en la cual, cuando aquella situación de Noé, dice que la maldad abundó bastante en aquel tiempo, que fue necesario poner un medio de rescate, de que haya algún remanente allí, de que haya algunos que sí busquen al Señor. De tal manera es que también de esa forma el Señor le encomienda a su siervo, a Noé, que haga ese esfuerzo, que comience aquella situación del arca. Y pues por supuesto, solo pensemos nosotros, todos los que miraban a Noé, Noé está loco, Noé saber qué se le metió en la cabeza. Miren, si no llueve ni una gota de agua había caído ahí en ese lugar. ¿Cómo es que el Señor va a levantar este arca? Y en fin, el Señor tratando la manera de acercarse al hombre, pero la situación del hombre fue para peor. De esa manera encontramos a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, cómo es que el Señor siempre tratando la manera de acercarse al hombre y el hombre alejándose aún más y más. Vemos cuando también aquella actitud del Señor de entregar una ley también para aquel pueblo que Él había escogido, pero vemos también la condición de aquel pueblo de Israel, rebelde hasta donde ya no hacía caso. El Señor le puso los líderes allí para que fueran conducidos a un lugar especial, pero aquel pueblo, allí con aquella su condición. Vemos que dentro de la ley habían reglas en las cuales el pueblo era necesario que año con año se acercara para de alguna manera exponerle al Señor sobre sus pecados y que fuera cubierto el pecado allí por medio del sacrificio de aquellos animalitos que eran especialmente guardados para ese efecto, porque la condición era de que al momento de preparar aquel altar y ofrecerle el sacrificio al Señor, y por supuesto el derramamiento de la sangre de aquellos animalitos, pues es la que el Señor iba a ver y que por supuesto iba a aplacar un tanto su ira en cuanto a la condición del hombre. Pero el hombre continuó hacia el mal. De tal manera que encontramos nosotros dentro de todo este contexto todo un plan de salvación de parte de nuestro Dios. Dentro de la teología hay un campo que se refiere precisamente a ese gran tema de la salvación. Muchos conocen ya sobre este término, es la soteriología.
sotería, salvación, logía, tratado, o sea, todos aquellos temas que tratan sobre la salvación. Y este campo de la teología, por supuesto, engloba o encierra una serie de conceptos, una serie de términos que es necesario conocer y que, por supuesto, lógicamente no nos estaría dando tiempo para toda una exposición sobre este campo, que es muy amplio. Únicamente quisiera que leyéramos para estar en este contexto. Romanos, en el capítulo 3, estos textos son muy conocidos por todos nosotros, lógicamente, por el trabajo en la cual estamos cuando desarrollamos o desplegamos la predicación de la palabra. Dice capítulo 3, versos 23 al 25, dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Les hablaba sobre este término de soteriología, el tratado de la salvación. Y en estos versículos que hemos leído, a propósito, lo hemos hecho, encontramos casi la mayoría de términos que abarca la soteriología. Si nos damos cuenta acá, y si lo leemos nuevamente para remarcar precisamente esos términos, y nos damos cuenta toda esa amplitud. Dice, por cuanto todos pecaron, definitivamente, esa sentencia fue marcada ya en el Edén, y están destituidos de la gloria de Dios, porque el estar en el Edén era toda la gloria de Dios, porque Dios lo era todo, pero ahora no. Dice, siendo justificados, como les decía, voy a ir remarcando esas palabras, siendo justificados gratuitamente por su gracia, otro término, mediante la redención, otro término, que es en Cristo Jesús, a que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, otro término. Si nos damos cuenta, acá está englobado todos esos términos que tienen que ver con la salvación, y uno a uno debemos de discernirlos, de tal manera que tengamos todo el conjunto, todo un aparato en la cual cada ministro de la palabra debe conocer y debe estar muy empapado de lo que esto corresponde. He ahí la importancia del estudio de la soteriología, el tratado de la salvación. De esa manera es como podríamos estar hablando de
de dikaiosuni, la justificación, de charis, gracia, también de esa misma manera de la pistis, la fe, y en fin, del hilasmos también. Todos esos términos nos van a llevar a un punto muy importante en la cual los estudiosos por supuesto, de estudios muy recientes, han hecho una clasificación y ellos han dicho, antes de mencionarles esto, quisiera que leyéramos también Romanos 5, 10 al 11, dice: porque si siendo enemigos, por supuesto, esa era la condición del hombre, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra se agrega a ese grupo de términos que contiene la soteriología. Y les decía, los estudios últimos en cuanto a la escritura, últimos me estoy refiriendo a siglo XIX, XX, dentro de esta clasificación aparece el término reconciliación, y dice que es puesto dentro de los 3 primeros lugares. ¿Cuáles son las otras 2? La muerte en la cruz, en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y la reconciliación. Estos 3 términos son los que, muchas gracias hermano, son los que en primer término encabezan todas las demás. He ahí la importancia de conocer sobre la reconciliación. Vemos nosotros a través de la Escritura de que en algún momento se menciona la expiación de los pecados, que significa la eliminación de la culpa, que en el tiempo antiguo era mediante el sacrificio de un chivito, de un animalito previamente apartado, preparado durante un término de algunos días, porque iba a ser sacrificado. De esa manera también encontramos en relación a la propiciación, o sea, aquello que significa todo lo relacionado al aspecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que por supuesto era aquella situación favorable en la cual nuestro Dios iba a disponer de un sustituto para redimirnos de todos los pecados de todo el mundo. En la propiciación se hace ver o se hace notar la misericordia que Dios tuvo para este mundo. Pero veamos apenas esto, que la propiciación es la misericordia que Dios ha tenido para todo el mundo, pero no con este hecho el mundo ya esté justificado y ya esté salvo completamente, no,
sino que tiene que ser a través de una decisión muy personal en la cual el hombre vea su condición para acercarse a Dios. Por eso es necesario. Yo sé que algunos de ustedes son muy estudiosos de la palabra y alrededor de todo esto, y han estudiado en relación a la soteriología que les he mencionado. Tienen que cumplir con todos estos términos, por supuesto. Conocer sobre lo que es la gracia que es la parte no limitativa, sino que amplia. Es aquel regalo que Dios dispuso, pero que ha de ser comprendida mediante aquella fe, mediante aquella convicción de cada criatura para entender los propósitos de Dios. Por eso la importancia de la exposición de estos temas acá con todos nosotros, porque nos compete todo este conocimiento. De esa manera encontramos nosotros la palabra reconciliación. El apóstol Pablo Perdón, hermanos, yo sé que todos ustedes comprenden esta situación, ¿verdad? Creo que todos los que estamos acá han tomado el púlpito, ¿verdad? E incansablemente saben este trabajo. Lo que les decía, el apóstol Pablo es el que especialmente ha desarrollado este término a través de sus cartas. La reconciliación, en cuanto a reconciliación, hay otros pasajes, pero que no se refieren específicamente a lo que nos compete en cuanto a su contenido. Por supuesto, vamos a ver dentro del significado de estas expresiones que es catalazo y catalagé. Catalazo es reconciliar, catalagé es reconciliación. Indistintamente, estos términos, estas palabras, el apóstol Pablo las utiliza en los escritos. De esa manera es como encontramos al apóstol Pablo, y él es el que específicamente desarrolla toda esta doctrina de la reconciliación. De esa manera, como ya hemos visto en la porción leída de Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y que a partir de esa reconciliación, él dice que seremos salvos, pasamos a formar parte de un pueblo diferente, de un grupo distinto, a raíz de esa situación de la reconciliación. De esa misma manera, en 2 Corintios aparece cuando dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Más adelante vamos a ir viendo en relación a este pasaje. Únicamente estamos trayendo a discusión estas citas bíblicas. Colosenses 1:20 y 22, cuando dice que eras en otro tiempo extraños y enemigos, ahora os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Igualmente en Efesios 2:16, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Todas estas expresiones el apóstol Pablo utiliza catalazo, reconciliar o reconciliarse. Lo que estoy haciendo es una clasificación donde utiliza él ese término y donde utiliza el otro. Por ejemplo, Romanos 5:11, cuando nos dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Un texto adelante o arribita, el 10, lo expresaba en otro término, usaba catalazo. En Romanos 11:15 también dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, nuevamente en el pasaje de 2 Corintios 5:18-19, nos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí lo que está haciendo es utilizar el término catalagué, reconciliación. De esa manera, hermanos, es como, visto ya esto, hecho esta clasificación, donde utiliza un término y donde el otro, encontramos nosotros precisamente que estos son los términos que pertenecen a los conceptos básicos que el apóstol Pablo utiliza en el tratado de la salvación que les he mencionado. Vemos también nosotros que en relación a la reconciliación, encontramos nosotros de que es precisamente lo que ocasionó la obra redentora de un sustituto, y que era necesario que ocurriera. Por eso, cuando en algún pasaje nos dice de que en aquel tiempo estaba aquella situación en la que el Señor estaba por decidir quién era el asignado para esa obra, donde también allí nos dice la Escritura que el Señor se ofreció para ese sacrificio porque era necesario aquella reconciliación. Vemos nosotros de que la palabra reconciliación, por lo general, se da entre dos personas que se han agraviado, lógicamente, que si lo vemos de esta manera, de que uno comenzó a tratar mal al otro y el otro pues no se dejó y respondió, y comenzó ahí una gran discusión y poco a poco se fue haciendo grande la situación aquella. Por lo tanto, para que aquellos vuelvan a tener aquella amistad, para que aquellos vuelvan a hablar nuevamente, es necesario juntarlos. Pero en aquella situación los dos tuvieron la culpa, porque si ustedes se dan cuenta, cuando la primera sesión que ellos tienen, ya vienen nuevamente los reclamos allí, ¿verdad? Sí, pero que tú comenzaste, no, que tú me dijiste tal cosa, y comienzan nuevamente. Ustedes se han dado cuenta de todas esas situaciones. Los dos tienen la culpa. Pero acá, en cuanto a esta reconciliación que viene del Señor, Dios no tuvo ninguna culpa. El hombre fue el que cometió el pecado. El hombre es el que necesita esa reconciliación, pero Dios es
el dador. Y queremos, y quiero remarcar esta situación, y vemos que esa reconciliación toma gran importancia, porque exclusivamente con esa reconciliación requiere una situación que se da allá en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, el hecho, cuando el Señor va a la cruz del Calvario, es allí donde la reconciliación puede explicarse para nosotros. Es allí donde nosotros podemos entender la reconciliación, lo que Dios quería hacer para con el hombre. Únicamente la podemos entender a través de la cruz. Y por supuesto, esta es una situación teológica muy importante que todos nosotros como ministros de la palabra debemos de tener muy claro, que la reconciliación nosotros la podemos entender a través de esa cruz, porque no es nada más así como lo leemos, que el Señor fue a la cruz y entregó su vida, y inclusive hay muchos de nosotros que nos apresuramos en la lectura y no le damos tiempo al oyente a discernir en cuanto a la lectura. No, hermanos, es de hacerlo muy pausado, para que desde allí el oyente vaya entendiendo el porqué de la cruz, porque ese contenido va a desbordar en toda aquella gracia que el Señor está disponiendo, todo aquel regalo que el Señor está poniendo en manos nuevamente de los hombres, para que el hombre la utilice de acuerdo a la fe en la palabra del Señor. De esa manera es como nosotros vamos a entender entonces la reconciliación y el reconciliarse. Allá está el reloj, estaba buscando la hora ahí porque es el que nos va a ir marcando el fin, por supuesto, de la exposición, no del tema, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta que es muy, muy largo. Entonces, a través de todo esto que hemos venido diciendo, encontramos nosotros que el sujeto de la reconciliación es Dios. Él es el que revela revela el mensaje de un Dios misericordioso y propicio. A través de la reconciliación entonces encontramos o vemos aquel mensaje que nosotros vamos a preparar para darle a nuestros oyentes, que por lo tanto en Dios se va a revelar su carácter, que tiene un carácter misericordioso, siempre pensando en su creación, en la humanidad, ser propicio, llegar a tiempo, llegar en el momento propicio, en el momento adecuado. Vemos allí también que es benevolente y su fidelidad es inmensa. Todos estos términos son los que caracterizan a nuestro Dios, que está proveyendo aquella reconciliación al mundo. De esa manera es como el apóstol Pablo utiliza el término catalagué, la catalagué obrada por Dios,
o sea, la reconciliación obrada por Dios, que nos dice que es una situación cumplida. Y como leíamos allá en Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, cuando todavía éramos enemigos en aquella ocasión, Él tuvo a bien disponer aquel sustituto. Y no era cualquier sustituto lo que podemos ver nosotros acá. Vemos nosotros hasta dónde nuestro Dios llega en esa misericordia, en esa su benevolencia, en aquella situación en la cual Él quería tener siempre aquella relación con su creación precisamente. Es que Él había creado, recordemos nosotros aquellas palabras fuertes que leímos en Génesis, y se arrepintió Dios. Pero el Señor siempre doliéndose en su corazón, siempre queriendo tener a su favor aquella creación, llegó hasta esa situación, aquella condición de que ya no iban a ser aquellos animalitos específicamente preparados, aquello lo que dictaba la ley para el pueblo de Israel. Vemos nosotros de que aquí se iba a tratar nada menos y nada más que de su Hijo. La reconciliación entonces aconteció por medio de la obra redentora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera es entonces como encontramos que la catalogué, que la reconciliación es una expresión que invierte aquella relación de enemistad entre Dios y los hombres, pero que ahora esa reconciliación ya no va a ser por medio de aquel Noé creado, o el que vemos allá en Génesis, sino que va a ser por medio de aquel nuevo, yo dije Noé es Adán, de aquel Adán, aquel primer hombre, ahora es el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros entonces que reviste de grande importancia lo que es la reconciliación. En estos minutitos que nos restan, por supuesto, nosotros vamos a quedar invitados, o es más bien dicho, todos ustedes van a quedar invitados para acercarse más a todo este catálogo de términos englobados en la soteriología, para hacer mejor el trabajo, para desempeñarnos de una mejor manera. Pero nosotros podemos decir, pero los de antes no tuvieron necesidad de eso. Pero los antepasados ni siquiera se mencionaban esos términos tan difíciles de pronunciar. Es que las condiciones han cambiado mucho en el mundo, y como decíamos, es que el mundo ha venido de menos a más en cuanto a la maldad. Si nosotros nos podemos dar cuenta en cuanto a esta situación, en aquellos, cuando comenzó la predicación del Evangelio, de aquellos discípulos del Señor, sus apóstoles, específicamente aquella predicación del apóstol Pedro, cuando él, por medio de aquel mensaje, como dice la Escritura, se convirtieron hasta 3,000 personas. Hoy, hermanos, es al revés. Predicamos 3,000 mensajes y se convierte una persona. Si nos podemos dar cuenta la complicación de esta situación, por eso
somos invitados a tener este conocimiento. Así como les decía en aquella oportunidad en Barranca Grande, ya los quiero ver a ustedes como predicadores del Evangelio, ya utilizando toda esta terminología para llegar a sus oyentes, para la conversión, que es necesario que ellos, dentro de toda aquella sofisticación que ha dado el mundo actualmente, llenos de tecnología, llenos de ciencia, llenos de problemas como la pandemia, ¿cómo podemos explicarle a nosotros, a nuestros oyentes, la situación de lo que ha pasado con la pandemia y que a partir de allí el Señor está llamando todavía a aquellos que les hace falta esa reconciliación con el Señor? El tiempo ya se me fue, pero no me voy a ir sin esta lectura de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, 18 al 20, vamos a incluir el 20 porque ahí es donde efectivamente quiero terminar. Dice Segunda de Corintios en el capítulo 5, versos 18 en adelante: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Si nos damos cuenta en esta lectura, el apóstol Pablo da a conocer acá a las iglesias, y si lo tomamos para nosotros, a las iglesias de nuestro país, Guatemala, que nos está encargando ese ministerio de la reconciliación, y que por lo tanto a través de ese conocimiento que hemos obtenido, le tomemos la importancia de vida para que aquellos mensajes que nosotros dispensemos por los diferentes medios que utilicemos, vaya cargado con aquella pólvora de dinamita, aquella dinamis que mencionaba el apóstol Pablo allá en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es dinamis de Dios para todo aquel que cree. Por eso, la importancia de los que estemos acá, retomemos la lectura de la palabra y tengamos dedicación para preparar nuestros mensajes, y no decir, bueno, solo para sacar este tiempo, no, solo para sustituir al hermano. No, hermanos, acá dice ese verso 20, vean, no es cualquier cosa. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hay que levantarnos, tomar ese poder, utilizar esos medios, como le digo, y la Escritura sobre todas las cosas. Por supuesto, previa oración, dice como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué importante es la palabra. Y por supuesto,
ya que finalicé aquí con el tiempo, he finalizado con el tiempo, he agotado lo que me corresponde. No quise poner más explicación a estos textos que vimos, porque le corresponde a otros, a los demás que tienen esta tarea. De aquí en adelante vamos a estar viendo también los diferentes aspectos que contiene esa reconciliación. También vamos a ver el resultado de esa reconciliación. Si ustedes se dan cuenta, por eso no me metí más a esa situación, únicamente concretarme en lo que significa esa reconciliación y de la cual todos nosotros debemos de estar preparados. Así es de que, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa mañana y durante todo este día, inclusive el mediodía del día de mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén.